feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz inicio del mes de marzo. Saludos cordiales y afectuosos a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este lunes vamos a hablar sobre el tema emergencias, el tema del invierno, el trabajo que cumple el ECU 911. A propósito también en el país por los casos de coronavirus, que llama a la reflexión, al manejo con responsabilidad, a evitar la especulación, como ya algunos han sido detenidos en la ciudad de Guayaquil por anuncio oficial. Es hora de trabajar con responsabilidad. En el tema del invierno es bueno conocer cómo se viene actuando. La semana anterior, aquí la ministra de Gestión de Riesgo, Alexandra Ocles, daba cuenta de las tareas que se cumplen. Ahora, en el trabajo del ECU 911 queremos dar la bienvenida al coordinador zonal, Oscar Gabel, y conocer cómo se viene actuando frente a las emergencias y a los llamados en este sentido. Muy buen día. Muy buenos días queridos amigos. Justamente nosotros trabajamos de la mano con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Usted sabe que este servicio está vinculado al municipio, pero son dependientes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y cumplen las políticas que en este sentido se mandan. Como hemos visto, a partir del carnaval cambió el clima totalmente. Por consiguiente, nos vino una oleada de frío y de lluvias. En la temporada invernal, según el pronóstico meteorológico, seguirá todavía para largo. La preocupación sí es grave. En el feriado de carnaval tuvimos muchísimos incidentes de tránsito relacionados a la calzada mojada. Y más que eso, la calzada mojada es la imprudencia y la impericia de los conductores al manejar, principalmente en ese sentido. El otro tema es que no tenemos ciertos sectores en los cuales se inunda. Son sectores conocidos por la ciudadanía a los cuales deben que tener ya bastante cuidado. Por decirles, sabemos siempre que se inunda los túneles, los pasos deprimidos, en la ruta viva se inundan ciertas salidas, ciertos pasos laterales, sufren inundaciones por sectores y por tramos. Por decirle, en la ruta viva, entre el kilómetro 4, kilómetro 5, siempre se hace un charco, un poco de agua. ¿Qué ocasiona esto? Que los conductores, cuando no conocen la vía o cuando van en exceso de velocidad, lo que hace es perder pista, ¿no es cierto? Pierde sujeción al pavimento, se deslizan, tienen hidroplaneamiento y se accidentan, sufren accidentes de tránsito. Un accidente grave que tuvimos fue en la 10 de agosto, en la Panamericana Norte, donde un vehículo se proyectó por el paso a desnivel y cayó virado 180 grados y ahí murió lastimosamente una persona y una persona estuvo fallecida. Entonces, sí es problema el hecho de sumar dos factores de riesgo: la impericia, imprudencia de los conductores y el factor climático, que son las lluvias. ¿Cuál ha sido el saldo hasta hoy de este invierno de las respuestas y los llamados de auxilio al ECU 911? Sí, nosotros tenemos más de 113 incidentes ocasionados por lluvias. ¿En qué lapso? En el lapso desde el 17 al 27 de febrero, ¿sí? Que fue cortado hasta el 27 de febrero. Y en estos últimos 3 días tenemos que sumar 10 accidentes más de tránsito con 4 heridos más. Quiere decir que nosotros tenemos alrededor de 123 incidentes desde el 17 hasta el día de hoy en la mañana. ¿Todo por impericia e imprudencia? Sí, impericia e imprudencia con los conductores va ligado prácticamente, sí. Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta del ECU 911 frente a los llamados de auxilio? Sí, nosotros tenemos dos campos de acción. Primero, las llamadas que tenemos por parte de la comunidad. Estas llamadas nosotros las tramitamos inmediatamente a los organismos de respuesta, la Agencia Metropolitana de Tránsito y muchas veces al Cuerpo de Bomberos, para que hagan las labores de rescate de los vehículos y saquen muchas veces a las personas de los escombros o de los restos de los vehículos que sufren accidentes de tránsito. El otro tema es cuando nosotros estamos interconectados con el COE metropolitano.
Entonces nosotros activamos las cámaras y estamos constantemente vigilando los pasos deprimidos. Cuando existen lluvias y precipitaciones, lo primero que nosotros hacemos es activar la vigilancia en estos pasos deprimidos, porque sabemos que se inundan de manera inmediata y el rato que se inundan lo que se hace es cortar la circulación para evitar que los vehículos ingresen a los pasos deprimidos, como el caso de la Y, como el caso del túnel también de San Diego, los pasos deprimidos de la 10, de la 10 de agosto y Orellana, 10 de agosto y Eloy El Faro, que sufren constantemente este tipo de La afectaciones. acción es inmediata cuando a través del sistema de videovigilancia se producen estos incidentes y se actúa de inmediato. Sí, la actuación es inmediata, es más, se va monitoreando desde el COE metropolitano y desde el EMOP, que están ligados como entes articulados al ECUN 911. Lo que se hace es monitorear constantemente. El rato que hay una subida, ustedes han visto que en los pasos deprimidos existe una como regla, ¿sí? Esta regla va midiendo el nivel del agua en el túnel. Cuando el nivel tiene un rango ya que no es aceptable, ese momento ya se procede a cerrar los pasos y a tener intervención directa en los pasos deprimidos. ¿Ha crecido el número de llamadas de auxilio frente a la acción del invierno? Sí, tuvimos en un fin de semana tuvimos 1.600 llamadas de consulta. Sí, como ustedes saben, la línea telefónica del 911 es llamada para emergencias. Pero en estos casos la gente llama a preguntar el estado vial. Entonces, y el estado vial estuvo ligado al desplazamiento de las personas los fines de semana, gente que quería viajar a la costa o hacia el oriente y preguntaban el estado vial. Tenemos derrumbes constantes, ¿sí? Existen movimientos de masa, lo que ocasiona es que se tapen las vías y al taparse las vías la congestión inmediatamente es un problema. Entonces, ayer tuvimos dos deslizamientos de tierra en una vía que podría considerarse secundaria, pero es primordial para el traslado de personas, que es la de Pacto Gualea, que es así, en el noroccidente. Y tuvimos un deslizamiento pequeño en la ciudad de Quito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El rato que se cierra, se deslava, hay el movimiento de tierras, ese momento actúa. En este caso actuó el Consejo Provincial con la maquinaria y en el lapso de 6 horas estuvo habilitada esta vía. Entonces es lo que hay que estar pendientes, siempre informarse por los canales oficiales. Nosotros tenemos la página de redes sociales, de Twitter y de Facebook en la que estamos actualizando al minuto los cierres viales por temas. Igual, cuando tenemos tipo de eventos, lo que hacemos es transmitir por las emisoras de radio que cogen principalmente en las carreteras para que la gente que no tiene señal en las carreteras puedan estar informados vía radio, la radio del vehículo, la FM o M, para que se pueda ellos saber qué es lo que está sucediendo en carreteras principalmente. ¿Se ha reducido el porcentaje de llamadas que nada tienen que ver con la acción que cumple el ECO 911, es decir, las emergencias o las denuncias anónimas? Bueno, estamos en una campaña permanente del buen uso de la línea telefónica. No se ha logrado disminuir como era la intención, pero ¿qué es lo que se hace? Se está ampliando la campaña. Estamos presentando al Ministerio de Educación una planificación y un pedido para que se difunda en colegios y que los colegios, los niños vengan hacia el ECU, ya que existen muchas llamadas telefónicas hechas por niños, por menores de edad y por gente ligada al sistema educativo, ¿cierto? Dentro de los colegios. Entonces lo que estamos haciendo... ¿Y qué tipo de llamadas son esas? Son de broma. Son de broma para jugar entre los niños. Entonces se oye claramente que el niño reporta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el evaluador en una llamada de un niño? No descartarla como llamada falsa, ¿sí? O malintencionada. Lo que hace él es escuchar al niño, ver lo que sucede, porque pueda que el niño esté transmitiendo alguna emergencia. El rato que se determina que es una llamada falsa, ese momento se le manda un script, ¿sí? Informativo, que se le pide que no haga llamadas falsas y se registra para la suspensión de la línea. Cerca de 175.000 líneas han sido suspendidas en la ciudad de Quito por este tipo de llamadas falsas. Entonces, lo que se pide a la ciudadanía es justamente esto, ¿no? Controlar este tipo de llamadas para evitar afectaciones, porque cuando más problemas existen es cuando también crecen la cantidad de llamadas falsas. Es decir, plenamente han sido identificados de origen quienes hacen estas llamadas. Sí, son identificados de origen. El año pasado existieron 4 personas detenidas a nivel nacional y sentenciadas, 2 de ellas menores de edad y 2 personas adultas por llamadas falsas.
Entonces, en este año también lo que estamos implementando con el área jurídica es que exista la posibilidad de poner denuncias, como manda el Código Penal, por afectar el trabajo, impedir el trabajo, porque si usted llama a la línea de emergencia y impide el trabajo del funcionario público, también es penado por el Código Penal. Entonces estamos analizando esa opción también. Ahora, dentro de este proceso, ¿cuál ha sido quizás el mayor inconveniente que han tenido en el servicio de videovigilancia? En el sistema de videovigilancia, nosotros tenemos un problema puntual que es con la flora urbana. Hay muchos árboles que tapan las cámaras en un porcentaje, dependiendo del sector. Entonces, siempre está trabajándose en constante coordinación con el municipio para que ellos hagan una tala controlada, una poda controlada de los árboles. Ahora, ¿han sido plenamente identificados esos Sí, sitios sí, son que de plenamente. alguna manera afectan a la videovigilancia? Sí, son plenamente identificados los sitios. Cuando se ha hecho un estudio, se ha hecho un análisis y se ha presentado el pedido al municipio para que haga la poda controlada de los árboles. ¿Un invierno fuerte si se compara con el año anterior o menor? No, digamos que es un invierno real. Como saben, en Quito hace muchos años existía lo que ahora tenemos. En la mañana sol, en mediados de la tarde y la noche lluvia. Entonces parece que a los tiempos tenemos un invierno como los que estamos acostumbrados hace muchos años en la ciudad de Quito, donde era variante o variaba el clima, que hacía sol y lluvia. Lo que sí ha variado es esto, lo que hablamos al principio, la cantidad de accidentes de tránsito y la cantidad de gente atrapada, por último, por ese tipo de accidentes de tránsito. Y las llamadas de zonas de riesgo, muchas de las cuales están en las laderas de la capital. Sí, tuvimos dos incidentes relacionados a esto. Existió un movimiento de masas, se proyectó hacia la carretera, pero en la parte alta, lastimosamente, existía un domicilio. Entonces, este domicilio fue evacuado y obviamente tendrán que ser reubicadas las personas, ya que quedó expuesta a las bases de la casa. ¿Hasta dónde va el ECO 911 cuando se hace la verificación de los hechos y hay mayor riesgo por las lluvias en esas zonas? Sí, nosotros lo que hacemos es reportamos al COE Metropolitano para que ellos intervengan. Ellos tienen sus protocolos planificados, planes de acción en los cuales intervienen. Y en este caso interviene el COE Metropolitano y ellos aíslan el sector. Y nosotros lo que hacemos es dar monitoreo y soporte visual en caso de tener las cámaras en el sector. ¿Y cómo se coordina con el resto del país? Con el resto del país, en mi caso, nosotros tenemos tres provincias, la provincia de Pichincha, Napo y Orellana, cuando son deslizamientos, por decir, la carretera de Calacalí, la Independencia. Cuando existe un movimiento de masas en la vía, lo que hacemos es coordinar con el ECU de Santo Domingo para que desde el Santo Domingo se active también los protocolos en tránsito en riesgos y nosotros los activamos desde Pichincha. El día de ayer existió un evento compartido, este accidente de tránsito que existió en el kilómetro 80 aproximadamente de este bus que lastimosamente fallecieron 6 personas. Entonces se envió bomberos de Quito. ¿Sí? Bomberos de Quito acudió al sitio a prestar la colaboración y también fueron los organismos de respuesta y de control de la ciudad de Santo Domingo. ¿Y el estado de las vías hacia la región amazónica? El estado de las vías hacia la Paso región de amazónica. Papayacta y todo, Sí. que a veces se Hasta, producen accidentes. hasta Papayacta tenemos la vía habilitada. Hasta ahí es una zona donde existe poca probabilidad de derrumbes. Se complica ya cuando se baja en la parte que está intervenido todavía por la parte de obras públicas. Ellos están todavía trabajando con carretera en el sector hasta llegar a Baeza. Entre el kilómetro de la vía de la de Narupa hacia Archidona, ahí están con restricción vehicular para el paso las noches. Únicamente están dejando pasar de 6 de la mañana a 18 horas. ¿Por qué razón? Porque es el sector de Guacamayos, que es la parte más alta ya para bajar hacia la Amazonía. En esa parte existen varios movimientos de masa. Hay un sitio donde constantemente era una bajada de agua. ¿Qué es lo que sucedió? Se deslizó y se perdió un poco la pista, se perdió un poco la montaña y lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas es ampliando la vía hacia la parte de la montaña, entonces están interviniendo ellos y no dejan pasar las noches por el peligro que existe, ya que cuando llueve en la cabecera se derrumba y hay piedras que caen.
Oscar Gavela, coordinador zonal del ECU 911, y la atención frente a las llamadas de emergencia a propósito de este invierno. Muchas gracias su presencia aquí en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, vamos a continuar este diálogo. Recuerden que las entrevistas pueden acceder en la página web de El Comercio. Un feliz lunes, feliz inicio de semana y a mantener la calma frente al COVID-19.